Hey, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a esta nueva etapa del canal, a esta nueva fase en la que estamos grabando en el setup que os he mostrado anteriormente en Instagram, que habéis ido viendo los avances, y ahora por fin estamos en este primer vídeo, un primer vídeo que me hace muchísima ilusión traeros, primero porque es un contenido que tenía ganas de hacer y segundo por el cambio, por el enorme cambio que estáis viendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy que tengo tantas ganas? Pues vamos a desmontar un desfibrilador y todo lo que tiene que ver con él. Pero no todo iba a ser aquí carnicería, a desguazar un desfibrilador y casquería. Vamos a ver también la historia del desfibrilador, vamos a ver el funcionamiento, vamos a ver qué hay detrás de este aparato de ciencia y de salvar vidas. Vamos a hablar primero de dos personas, Frank Partridge y John Geddes. Frank Partridge es un cardiólogo, bueno, era un cardiólogo irlandés muy conocido y revolucionado en el mundo de la cardiología de emergencias, además de que fue médico militar para la British Army. Frank era cardiólogo, se fue a la guerra, estuvo en la guerra, volvió de la guerra, estuvo trabajando con el señor John Geddes y después de un tiempo trabajando pasó a ser profesor. Pero nos vamos a 1957, cuando otra persona muy importante en la historia de la reanimación, ojo con este nombre porque habrá otro vídeo al respecto, Peter Safar, estaba empezando a explicar que era necesario hacer las técnicas de RCP en la calle, que era necesario empezar a apretar un pecho para salvar una vida. De hecho, hay una historia que os sonará de la Little Anne y de dónde viene la mujer más besada de la historia y que más vidas ha ayudado a salvar. Bueno, pues Peter Safar estaba muy vinculado a esta persona. Ya lo veremos en otro vídeo. La cosa es que tanto Frank Partridge como John Geddes se dieron cuenta de la importancia de ya no solamente hacer un RCP en la calle, porque la RCP, recordemos, las compresiones torácicas sirven para ganar tiempo. ¿Ganar tiempo hasta cuándo? Hasta que podamos realizar un tratamiento. En el caso de la fibrilación ventricular, una electroterapia. ¿Y con qué se realiza la electroterapia? Con el desfibrilador. De modo que, mentalidad, no solamente había que hacer RCP en la calle, también había que desfibrilar en la calle. De modo que en 1965 crean la Mobile Coronary Care Unit, o MCCU. ¿Qué tenía de especial esta ambulancia? Pues un desfibrilador. Tenía un desfibrilador enorme, grande, gigante. Era un desfibrilador que pesaba 70 kilos y tenía una batería de coche. Y no era un electrocardiógrafo ni un monitor, era simplemente un desfibrilador. En aquella época es lo que era un aparato que servía para dar descargas y usaban una batería de coche. 3 años después, en 1968, gracias a un capacitador de la NASA, crearon un desfibrilador portátil mucho más pequeño y ligero, que pesaba unos 3-5 kilos. Y como podéis ver en la imagen, era un desfibrilador, lo podías agarrar con una mano, con la otra pala y desfibrilabas. No veías lo que estabas desfibrilando, simplemente desfibrilabas al aire, a ver qué pasa. Y para que lloréis un poco. Mientras todo esto ocurría entre los 60 y los 70, mientras hablábamos de unidades coronarias para atender al paciente crítico en la calle, de hacer RCP precoz, de desfibrilar para salvar vidas ya no solo en los hospitales, sino también en las calles. Mientras todo esto ocurría, no sería hasta el año 2004 que en España las comunidades autónomas decidirían que en las unidades de soporte vital básico debería ir equipado un desfibrilador externo semiautomático. O lo que es lo mismo. Tarde, a destiempo y mal. Vale. Pero entonces, ¿qué hace un desfibrilador? Pues un desfibrilador desfibrila. Curioso, desde luego. Un desfibrilador realiza una cardioversión eléctrica sincronizada o no sincronizada. Cardioversión, que revierte el ritmo del corazón. Esto lo podemos hacer de manera medicamentosa, por ejemplo con la miodarona, o de manera eléctrica, realizando una electroterapia. Un desfibrilador. De hecho, los que ya estéis dentro de la materia sabréis que hay opciones de desfibrilar de forma sincronizada, desfibrilaciones que no se hacen con el desfibrilador externo semiautomático, sino que requieren de un uso manual, etcétera. Pero eso es harina de otro costal. La desfibrilación que se hace con los desfibriladores externos semiautomáticos son desfibrilaciones de ritmos potencialmente mortales, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, que es por eso que se llama desfibrilador, por la fibrilación ventricular. Importante en este punto. En la emergencia, los ventrículos son Dios. Son los que nos van a preocupar. La fibrilación ventricular es el ritmo incompatible con la vida. La fibrilación auricular no. De hecho, los desfibriladores externos semiautomáticos, que ahora veremos su funcionamiento, detectan, recordemos, solamente la actividad eléctrica. Y dato curioso, los desfibriladores externos semiautomáticos, que ahora veremos cómo piensan y cómo trabajan, detectan una actividad eléctrica, no mecánica. Esto quiere decir que ellos ven el dibujo, pero no saben si este dibujo va acompañado de un pulso, o sea, una actividad mecánica. Por lo que, si yo le pongo un desfibrilador externo semiautomático a un paciente con una taquicardia ventricular con pulso,
el desfibrilador externo semiautomático lo va a entender exactamente igual que un paciente inconsciente que no respira, porque él no entiende de pulsos. El desfibrilador externo semiautomático, una vez que lo encendemos, entiende que el paciente ya está inconsciente y que no respira, ergo no va a tener pulso. Y si detecta el trazado de la taquicardia ventricular, ya automáticamente él va a decir, bueno, si me han enchufado, es una taquicardia ventricular sin pulso, así que chispazo, como curiosidad, como dato curioso. Y ahora vamos a meternos en vereda del desfibrilador. Hay que separar primero lo que es el desfibrilador, lo que es el monitor y lo que es la capacidad de análisis del desfibrilador externo semiautomático. ¿Qué es un desfibrilador? Pues una máquina que chispa, es simplemente un condensador y una batería que hacen ¡pum! Y desfibrilan. Emiten una cantidad de energía controlada. Después tenemos el electrocardiógrafo o el monitor, que es el que tiene la capacidad de ver el corazón y ver si hay una fibrilación ventricular, si hay una taquicardia ventricular o el ritmo que sea. Y después está lo que junta esos dos elementos, que es la capacidad de análisis. No deja de ser un procesador, un ordenador, que lee el electro para saber si tiene que poner en marcha el desfibrilador o no. De hecho, si habéis estado atentos y atentas a la parte anterior del vídeo, habréis visto que esos desfibriladores no tenían monitor ni electrocardiógrafo, simplemente desfibrilaban matemáticamente. ¿Qué significa esto? Pues que sabían que estadísticamente, por posibilidades, la mayoría de las paradas cardiorrespiratorias que ocurrían con una FV. Entonces decían, bueno, es lógico que como la mayoría son por FV, pues chispar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero no tenían normalmente una confirmación electrocardiográfica. Esto es, en la calle no tienen un aparato que les dijera este es el ritmo. En los hospitales sí, después iría evolucionando el tema hasta tenerlo, pero en unos inicios no. Entonces, pues chispaban a ver qué pasaba. Entonces lo que esta máquina hace es juntarlos, para que no tenga que ser ni siquiera el humano el que vea ese ritmo y diga, oh sí, es una FV, voy a chispar. Sino que lo que hace es juntar lo que se está viendo en un monitor, que este monitor puede ser visible para el humano, como son los de esas que tienen pantalla, o no serlo, como son el caso de este que lo tiene interno, y un ordenador que dice, sí, este trazado necesita un chispazo, así que desfibrilador, chispa. Y estos tres conceptos, fruto de la evolución, de la historia, de héroes que a lo mejor no son tan conocidos como son Peter Safar, como son Frank Partridge, como son John Geden, todos ellos son los que han ido haciendo diferentes partes que finalmente se juntaron en crear un desfibrilador externo semiautomático. O lo que es lo mismo, una máquina que podría usar cada persona, sin formación, personas o con una formación mínima para salvar una vida. De hecho, y para que os hagáis una idea, esto de aquí es un monitor. Bueno, no es un monitor, es una pieza que si la programamos junto con un Arduino, que es esto de aquí, lo podemos convertir en un monitor cardíaco. Lo conectamos a estos cables de aquí y nos permitiría, mediante un programa y toda la interfaz de usuario que quisiéramos ponerle, ver el ritmo cardíaco eléctrico de un corazón. Es una pieza pequeñita. Si esa pieza la metemos dentro de otro aparato más grande, que en su interior tenga un condensador y una batería, que permita descargar una cantidad de energía controlada, esto es un desfibrilador, y a todo esto le programamos también en el Arduino la capacidad de leer ese trazado eléctrico para decidir cuándo desfibrilar y cuándo no, ya tenemos un desfibrilador externo semiautomático. Aunque bueno, por tiquismiquis de la vida hay que añadirle unos cuantos sistemas de seguridad, pero pecata minuta. El desfibrilador. Batería del desfibrilador. Esto es lo que al final acabará en el pechito del paciente. Esto de aquí se llama test load. Esto es lo que se usa para probar los desfibriladores. Se pone y crean impedancia, esto es, crean una resistencia. Así que se usa para hacer las pruebas, para ver qué tal descarga y que el desfibrilador compruebe su capacidad de descarga. Y en su interior tenemos los electrodos de terapia, o como todo el mundo le llama, los parches de desfibrilación, pero se llaman electrodos de terapia. Estos son electrodos de análisis, estos son electrodos de terapia. Estos lo que harán será, por un lado, que el desfibrilador sea capaz de leer, esto hará que podamos ver el corazón del paciente desde dos ángulos, y será lo que hará que la energía que el desfibrilador emita llegue al paciente. Este desfibrilador en su día era muy potente, tenía mucho mercado, era muy conocido, era de los más usados tanto por comunidades que querían protegerse, por instituciones que tenían que tener un desfibrilador dentro, como ahora los polideportivos, las empresas, y por los servicios de emergencia. Se empezó a crear en 1999 y más o menos hasta 2006 es cuando he visto que había movimiento de él. El resto son pues que se vendían de segunda mano, que se reutilizaban, pero crearse como tal creo que en 2006, 2007, 2008 empezó a perderse en la pista. De hecho, hoy en día todavía hay servicios que tienen este desfibrilador. Tenía bastantes novedades, bastantes comodidades, tenía la capacidad de sacar los datos, podías configurarlo, tenía diferentes modos, tenía diferentes extras, pues por ejemplo, podía marcar unas historias así lo configurabas, podías configurar los tipos de descarga, podía ser 200, 200, 360 o podía ser 200, 300, 360, que por cierto es un desfibrilador bifásico. Bifásico, que da dos hostias, da un pum y el otro pum, no hace una sola. Venía con esta funda, que esto es simplemente de protección. Y la máquina en sí, pues
es esto, es muy robusto comparado con los que hay hoy en día. Pesa mucho, es muy macizo. También porque en aquella época hay que pensar que era el mercado estadounidense. Se buscaba que todo el material para los servicios de emergencia fuera tosco, fuera duro, fuera resistente. Y nada, pues el display más simple que el mecanismo de un chupete. Tenía el botón de encendido y apagado, el de análisis, que este no sé si nunca lo llegó a tener o es que se borró, y el de descarga. Y luego con esto podías configurar diferentes parámetros. Y esta era su batería. Es una batería que creo que no vamos a poder desmontar porque está bastante bien cerrada. Y bueno, es una batería de litio al uso, no hay mucho que explicar. La colocación, pues era muy sencilla. Tenía una apertura en el lateral, simplemente se metía. De hecho, este no sé ni si tendrá para encenderse. No llega a encenderse, muere al poco tiempo de ponerla. Vamos a quitar la funda aquí, que luego veremos los parches en profundidad. El desfibrilador luego tenía aquí el conector para los parches o para el test load. Recordemos, el test load al final son unos parches que sí que detecta impedancia. Esto es como si el desfibrilador, al ponerlo, detecta que desfibrila a una persona. Esto todavía se usa en los monitores para hacer las pruebas de que funcionen correctamente. Entonces simplemente se conectaba y al conectarlo él detectaba que estaba en modo de prueba y realizaba una descarga de comprobación. Luego también se podía conectar en este puerto los cables que se conectaban al ordenador para descargar datos, hacer actualizaciones, comprobar, mantenimiento, pues todo lo menester. En la parte de atrás lo que nos encontramos pues es un poco la información del propio aparato. Pues aquí, aparte de que está tapado el número de serie y demás para que no podáis ver cosas que no quiero que veáis, es mi desfibrilador, me lo follo cuando quiero. Tenéis este indicativo de aquí que lo que hace es marcar el nivel de protección. En este caso significa que tiene un nivel de protección BF. ¿Qué significa esto? Pues puede ser una persona en una cajita o un corazón en una cajita. Y si veis a los lados, esas dos muescas representan las palas del desfibrilador. Entonces lo que más o menos está diciendo es que protege a la persona de descargas indeseadas. Aquí tenemos el año de fabricación, 1999, y que estaba pendiente de patente. Este desfibrilador tiene un año menos que yo y es de las primeras unidades que salieron al mercado, cuando todavía la patente estaba solicitada, pero no otorgada. Luego también podéis ver pues, la marca de quien ha hecho la última revisión, y esta pegatinita de aquí, que esto evidentemente lo ha puesto el mantenedor en España, que pone cuándo caducó la última revisión. Esto es cuándo tenía que volver a revisión. Este formato del circulito con la fecha y los meses se usa mucho en algunos países de Europa para marcar cuándo vencen las ITVs de los coches, que tiene una pegatina como está en la matrícula. En este caso, en mayo de 2016, habría que volver a llevarlo a revisión. Así que vamos a empezar a desmontar el desfibrilador. Como esto es una máquina que mueve bastante energía, aunque tenga la batería quitada, va a haber algunos momentos en los que voy a usar unos guantes de seguridad para evitar que me pegue un pellizco. Y de todas formas, aquí mi productor está preparado por si esto me mete un calambrazo, sacarme y empezar a reanimarme con un desfibrilador que tenemos ahí y que ese no hemos desmontado, porque algo de cordura todavía tenemos. ¿Todo listo, productor? ¡Todo listo! Pues vamos a ello. Cuando le estuve dando vueltas a hacer el vídeo, pensaba que tendría algún tipo de tornillos especiales, pero no, tiene unas llaves así, tiene unos tornillos de estrella, fáciles, sencillos y para toda la familia. Así que nada, vamos a empezar a desmontarlo. Tiene que estar duro de cojones. Esta parte, que todavía no estoy en contacto con la parte eléctrica, sin guantes. No toco nada metálico. Y quien tenga miedo a morir, que no nazca. Ahora sale. Vamos a quitar primero esta tapita. Pues debería ser ya esta tapa. Talite. ¡Producción! Bueno, pues resulta que después de un buen rato para desmontarlo, resulta que esta tapa sí que se quita, como daba lugar a pensar en la muesca que tiene aquí, pero tenía un poco de pegamento, para supongo que fuera más difícil o porque en algún momento que lo han desmontado se lo han puesto. Y esta parte lo que hace, aquí es donde va la batería, y estos son los conectores que irán a la batería. La batería entraría tal que así, y aquí estaría conectada. Y aquí cuando lo quitamos, pues se quita la batería. No tiene tampoco mucho misterio. Esto es lo que únicamente el compartimiento de la batería que conecta con estos cables. O sea, esto no es todavía el desfibrilador como tal. De hecho, tiene aquí la indicación de la batería del riesgo eléctrico. Lo voy a abrir por aquí porque es donde mejor me parece. Venga. Me está pellizcando mucho. ¿Por qué usas guantes y no te los pones para evitar pellizcos? Porque aquí el PRL, nivel Bangladesh. Está duro mi pana. Es como que sí, pero hay algún trozo que no se suelta. ¿Por qué? No te... ¡Ah! ¡Ah! Resulta que tiene aquí un tornillo todavía. ¡Oh, puta! Todo escondido. Eso es ya para pros. Ahora sí. Y esto de aquí
es el desfibrilador. Esto entiendo que son los displays. Yo nunca lo he visto, ¿eh? O sea, yo nunca he montado este desfibrilador antes. Ni he visto cómo es, ni nada. Sí que he visto desfibriladores desmontados, pero este modelo en concreto nunca lo había visto. Danger. Lethal voltages may be present even without operation action. Always discharge the energy storage capacity. Vale. Que cuidado que me puedo matar. Vale, estos son los puntos de descarga. Para operar con el desfibrilador tendríamos que descargarlo dándole a estas zonas de descarga, que cuando son bifásicos o monofásicos, le das a uno u a otro y hace la descarga de la batería que pudiera tener acumulada. Tiene un conector aquí, que esto es el altavoz, que lo vamos a quitar. Esto de aquí es el capacitador, esto es lo que va a crear la descarga que se va a aplicar al paciente. Esto de aquí es el altavoz. Y esto de aquí es el puerto de entrada-salida. Esto es donde se conecta, hemos dicho, los cables para sacar los datos. Aquí es donde se recibe lo que se lee del paciente, ese electro se lee aquí y la descarga se emitiría por aquí hasta el paciente. Y luego aquí pues tenemos todos los paneles que son, entre otras cosas, aquí estaría la placa, que es donde se lee el electro, es donde se hace el análisis, es cuando se decide, depende de lo que el usuario configuremos en esta pantalla. Estos son los botones, esto que veis aquí son los botones. Pues esto es el ordenador, esto de aquí es lo que hace el ordenador monitor, ¿vale? Y esto que vemos aquí es el desfibrilador. Esto como tal, esto de aquí es el corazón del desfibrilador. Aquí iría la batería y aquí lo que desfibrila al paciente. Aquí se acumula la energía, así que cuidadito con esto, que nos mete un pellizco que nos deja gilipollas. Morirá y moriré, moriré. Voy a volver a descargarlo por si acaso. ¿Dónde he dejado el boli de descarga? Aquí. Esto de aquí, ojito, ojete. Porque esto, como habéis visto, ya está descargado con un bolígrafo de descarga. Se descarga, pero cuidado porque esto es el condensador. Es que esto es lo que da la descarga al paciente. E independientemente de que no haya una batería puesta, esto se ha podido quedar cargado. Entonces esto nos mete una hostia. Pensar todo lo que va a pasar al paciente, esos 200, 300 o 360 julios, nos lo podemos comer. Entonces no es algo que me apetezca. Entonces, ojito con esto. No desmontéis desfibriladores en casa, ¿vale? No es recomendable. Pero vamos, que es un capacitador al uso. Esto es el capacitador, esto es lo que genera la descarga. De hecho, si veis lo que pone aquí, la traducción, para los que no habléis el idioma de Shakespeare, os lo voy a poner aquí para que lo podáis ver mejor, es: ojo, la energía que está aquí dentro te mata. No juegues, tonto los cojones, no desmontes esto. Y yo lo he desmontado para enseñaroslo. Me arriesgo por vosotros y vosotras. De hecho, ahora esto de aquí, el desecho que tiene, la forma de desecharlo, no es en un punto limpio y ya está, jaja. Esto hay que llevarlo a una empresa, concretamente nosotros lo llevaremos a un servicio técnico y que lo desechen ellos como lo desechen normalmente. Pero cuidadito con esto, que lo pone aquí, que la energía que hay te mata, caput, fin, se finí. Como curiosidad, para los que pilotéis de informática, sabréis que los ordenadores suelen tener una... Bueno, suelen tener, no, de hecho tienen una pila en la CPU, ¿verdad? Pues es esto de aquí. Esto es lo mismo, esto es un ordenador, esto es una placa madre, esto es un ordenador que tiene que pensar, esto es un ordenador que tiene que hacer sus cálculos, como hemos dicho, tiene que analizar un ritmo. Entonces, recordemos, el desfibrilador que era lo que genera el desfibrilador, es esto, el electro que está aquí implementado y el ordenador que se dedica a investigar esa información, analizarla y decidir si el desfibrilador va o no a funcionar, además de la interfaz de usuario, que es esto de aquí. O sea, la capacidad que tiene el usuario de interactuar con esta máquina es esto de aquí, ¿de acuerdo? Esto es una CPU, ¿vale? Grosso modo, esto es una CPU. Tiene además las medidas de seguridad, tanto para que el aparato no se estropee como para que no mate a alguien, salvo que sea algún imbécil que se dedica a abrirlo, pero que sea seguro, que es un aparato seguro. Dentro de lo que es el propio ordenador, dentro de lo que es la propia placa, podemos ver, esto es muy importante, esto de aquí es lo que va a hacer que el circuito se abra para dar la descarga al paciente, para hacer esa transformación del desfibrilador, para emitirlo al paciente y que detecte esa impedancia. Esto seguramente, como está cubierto, yo creo que estará... Por aquí estará el microprocesador, yo creo. No lo quiero levantar porque levantándolo me voy a cargar la placa, pero yo creo que aquí está el microprocesador. Entonces, el circuito, como podéis ver, el circuito eléctrico de un desfibrilador, grosso modo, es esto que estáis viendo aquí al lado mío. Entonces, como podéis ver, hay una puerta, vamos a decir, hay un clip, un relé, una puerta, un interruptor, que se modifica, se cierra, y al cerrarse es cuando la electricidad pasa hacia lo que va a ser el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esa puerta, ese clic es esto de aquí, es esta pieza que podemos ver aquí. Entonces, sumamos todo, ¿vale? Recapitulamos, vemos
el desfibrilador, que es lo que estaba aquí, lo que es el desfibrilador, esto es la capacidad de electrocutar a nuestro paciente, que era con el capacitador, que es esta pedazo de pieza de aquí, la cual ponemos, y es lo que junto con la batería se carga y emite la descarga eléctrica. ¿Cuándo emite la descarga eléctrica? Cuando el circuito se modifica desde esto de aquí, desde esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí, cuando se cierra, hace el circuito que, mediante los parches conectados aquí, da la descarga a nuestro paciente. Todo eso ocurre cuando el procesador ha, recibiendo la información por aquí, leído el electrocardiograma del paciente, ha analizado ese electro, visto que es un ritmo, que es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, la cual deduce es sin pulso, y decide dar una descarga. En este caso, al ser un desfibrilador externo semiautomático, tendríamos que darle al botón, y cuando le damos al botón, pum, 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 cambia este interruptor, y con el capacitador ya cargado, pum, lanza la descarga. De hecho, este tipo de desfibrilador mola un montón. Yo nunca lo había desmontado, este en concreto nunca lo había desmontado. Sí que había desmontado otros que son más modernos, son más, vamos a decir, compactos, no más simples, pero sí más bonitos, más compactos, más electrónicos, podríamos decir. Y este lo que mola es que es muy, no mecánico, pero sí que puedes ver las piezas, ¿no? Muy eléctrico. Y está bastante interesante, es muy interesante, y espero que os haya servido para ver cómo funciona este desfibrilador. Este mismo modelo, este funcionamiento es el mismo que vais a ver en los demás. Más simple, más recogidito, menos recogidito, pero el funcionamiento es el mismo. De hecho, los desfibriladores que se han implantado, los desfibriladores internos, tienen un sistema muy parecido, solamente que, por ejemplo, eliminan la interfaz con el usuario, no hace falta darle un botón para que den la descarga. Lo que tienen es todo esto muy comprimidito, y realizan la descarga cuando en su constante análisis detectan estos ritmos incompatibles con la vida. Y lo que nos quedaba, los parches, la interfaz que va a tener el aparato con el paciente, lo que va a hacer que el aparato pueda ver y tratar al paciente. Recordemos, los parches que llamamos de descarga son parches de terapia, electrodos de terapia. Los electrodos que usamos, los redondos que usamos para hacer un electro, son los electrodos de análisis, y estos son los electrodos de terapia. Más simples que el mecanismo de un chupete, ¿de acuerdo? Pues hay algunos que son más largos, menos largos, más cuadrados, más circulares. En este caso, pues son huevos, vamos a decir. La colocación, tienen un dibujo, como casi todos los que yo he visto en mi vida. Creo que no he visto ningún parche en mi vida que no tuviera un dibujo. La parte de atrás lo que tiene es el propio electrodo, que tiene el gel, que cuando lo vemos con las palas manuales, con las palas que sobre todo se ven en las películas, ¿no? Porque ya en la extrahospitalaria no se suele utilizar tanto, en intrahospitalaria algo más, pero en extrahospitalaria es que es incómodo, es que es perder tiempo, esto es un manos libres. Se le echa ese gel, ¿verdad? Que luego se frotan las dos, pues esto es lo mismo, eso es este gel. Esto que estáis viendo aquí es ese gel, no pega, o sea, no es pegamento. En las esquinas sí que hay pegamento, en esta parte aquí sí que hay pegamento porque es lo que se va a pegar al paciente, pero el gel como tal no sirve para pegar, sirve para conducir. Esto es un gel conductor. Y lo dorado que veis al fondo es el electrodo, es lo que va a servir para analizar, porque esto, recordemos, también recibe una onda, también recibe la actividad eléctrica para crear ese electro, y luego lo que va a escupir cuando emite la señal. Una vez ya hemos visto los parches, estos parches se adhieren al paciente, y los parches se conectan desde el paciente al desfibrilador mediante la clavija. La clavija, recordemos, por devenires del destino, no son universales, todavía los adaptadores del desfibrilador no son universales, entonces se enchufaría y esta información entra por este puerto e iría a este ordenador. Esto no deja de ser un ordenador, esta placa que con su procesador que está aquí, mediante la interfaz de usuario, haría su análisis, ¿no? En este caso, como es un desfibrilador externo semiautomático, tenemos que, evidentemente, encenderlo. En algunos modelos de este tipo, y según su configuración, podíamos tener que darle a analizar con este botón de aquí, y en otros, en caso de que decidiese que hay que dar una descarga, darle al botón de descarga. Entonces, recibe esta señal, él
entiende que el paciente está inconsciente, que no respira, y se pone con su procesador a analizar. Él se pone a pensar y si detecta una fibración ventricular o una taquicardia ventricular, la cual entiende ese impulso, dice, oye, hay que dar una descarga. Él hace ese cálculo, este ordenador analiza ese ritmo y dice, hay que dar una descarga. Entonces, le damos al botón de descarga cuando se ha cargado. Para cargarse, coge de esta batería, la que tenemos aquí, que iría aquí dentro, coge la potencia que iría aquí al capacitador, y cuando el capacitador está cargado hace el tu, y cuando el capacitador está cargado le daríamos al botón de descarga y soltaría el impulso por aquí y lo daría al paciente. Esto es, desfibrilaría, haría una electroterapia no sincronizada al paciente. Recordemos, al darle al botón de descarga se cierra esta pieza de aquí, este elemento de aquí se movería, haría clac, y conecta, cierra el circuito de manera que mueve la electricidad de su círculo normal a la zona de los parches y realizaría la descarga. Y bueno, pues esto es un desfibrilador externo semiautomático, el LifePak 500. Muy interesante, como he dicho, yo no lo había visto desmontado nunca antes, me parece súper interesante, es una tecnología que tiene muchos años, de hecho tiene un año menos que yo, pero para que veáis, ¿no? Que hace ya años cómo estas máquinas servían para salvar vidas. Y recordemos que unas cosas que más me fascinan de los desfibriladores externos semiautomáticos y automáticos no es solamente su capacidad de salvar una vida y hacerlo accesible a cualquiera, sino es su capacidad científica. ¿Qué significa esto? Recordemos que estos aparatos lo que hacen es almacenar la información, almacenan en el almacenan todo lo que han oído y almacenan todo lo que se ha hecho, la calidad de la RCP, los tiempos y demás. ¿Para qué? Para que luego, cuando esto se termina la parada y se recoge la información, se envía, en España según el registro UTSTEIN, al Consejo de RCP, que cuando se reúnen, en estos casos cada 4 años, decir, pues fíjate que toda la información que tenemos de paradas que han ocurrido este año, pues nos arrojan esta evidencia. Entonces, una parada que a lo mejor no sale, gracias a este aparato, hace que otra dentro de años sí que salga. Es una máquina no solo de salvar vidas en el presente, también es una máquina de salvar vidas en el futuro, gracias a la ciencia. Y eso es una puta pasada. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado el nuevo setup, la nueva forma del canal, el contenido. Espero en resumen que encontréis este canal vuestro sitio para ser pequeños y pequeñas, frikis con Fonendo. Darle a like, suscribiros, comentar, compartirlo, que siempre es bien. Y nos vemos todos los días. Hasta otra.